Ya estamos en vivo. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta mesa número 2 del día número 2, pero que en realidad es la mesa número 7 del Congreso. Es la mesa número 7 que se titula Moverse, mirar y narrar estrategias reflexivas en la investigación migratoria. Hemos dado cuenta ahorita temas ya muy sobre cuestiones muy específicas ya de la migración, y esta es, creo que, nuestra primer mesa sobre metodologías y trabajos dentro de la migración. Entonces, como ven, hemos tenido de todo un poco. Vamos a dar inicio a esta mesa con la participación de Magdalena Clara, Magdalena Torielli. Ella, al igual que Natalia Villalobos, son del colectivo Matria, que son mujeres activistas tejiendo redes para la investigación y acción, y que nos van a presentar la ponencia titulada Recursos artísticos y educativos como mediadores para el abordaje de la temática de la movilidad humana. Tenemos 20 minutos y adelante. Muy bien, empiezo entonces. Bueno, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Natalia Villalobos y como decía Ariel, junto con Clara Torielli, vamos a compartir en los próximos minutos parte de nuestro trabajo desarrollando recursos educativos abiertos, REAS, que realizamos como propuesta para abordar la temática movilidad humana en contextos educativos en Uruguay. Bueno, brevemente les quiero comentar que Clara es artista, titiritera, estudiosa de varias materias, dentro de las cuales está la movilidad humana, las infancias migrantes en contextos de educación no formal. Actualmente ella está viviendo en Perú y donde lleva su proyecto Puncheleros Títeres y La Errante, que es una biblioteca móvil y una escuela de artes transhumantes. Contarles que con Clara nos conocimos hace varios años, cuando, bueno, yo trabajaba como consultora en una organización internacional que trabaja con migración. Ahí desempeñé la coordinación de áreas de educación e investigación. Y con Clara generamos durante 2 años un proyecto artístico que llevaba a varias localidades de Uruguay las obras de Títeres de Clara, principalmente una que trata sobre la historia de un niño que migra como estrategia para abordar la temática movilidad en esas comunidades educativas, bueno, utilizando los títeres y las décimas migratorias, que ya Clara les contará después, como recursos mediadores, justamente, una forma como de abonar una mirada sensible hacia las experiencias migratorias y la integración. Durante esos años también identificamos en ese recorrido varios desafíos que nos planteaban las maestras, los maestros y las directoras en los centros en torno a la adecuación y protección de esas trayectorias educativas, sobre todo frente a la convivencia entre el mundo adulto, con respecto a los docentes y a las familias, donde a veces había estereotipos o prejuicios que se ponían en juego. En ese sentido, en el 2024, perdón, realicé una investigación exploratoria sobre temas de integración educativa de niños y niñas en el subsistema preescolar y primaria, principalmente en Montevideo, en el marco del trabajo que les mencionaba como consultora. Y en ese ejercicio se identificaron, bueno, varios temas recurrentes relacionados, como les decía, con la convivencia escolar y la incorporación de la temática movilidad humana en los programas educativos y los desafíos que eso generaba. Eh, Como para darles un contexto de Uruguay, bueno, Uruguay, si bien es un país históricamente conformado por migrantes, a partir sobre todo de la década del 2010, se revierte el saldo migratorio negativo, o sea que más personas de Uruguay eran las que salían que personas de otras nacionalidades que entraban, y empieza una nueva como caracterización migratoria, donde aparecen nuevos movimientos intrarregionales, migración sur-sur sobre todo, destacándose ahora nuevos orígenes latinoamericanos no fronterizos más presentes. Por ejemplo, ahí el censo del 2023 arroja que Venezuela, Argentina y Cuba son los 3 países de origen con mayor representación entre los inmigrantes entre el periodo del 2012 y el 2023. Dentro de esas personas que llegan actualmente a Uruguay, bueno, hay muchos que son niños y niñas en edad escolar, sobre todo en Montevideo, que es la capital donde se concentra la mayor cantidad de población migrante. Otro dato que es interesante compartirles es que según un informe de la Administración Nacional de Educación Pública, se registran en la matrícula migrante
64 países de origen. Eso quiere decir que hay bastante convivencia de diversas nacionalidades en las aulas uruguayas. Entonces, la escuela o esos espacios educativos se aparecen como nuevos escenarios de encuentros, de encuentros intergeneracionales, de encuentros de culturas diversas, de expresiones religiosas, en fin, y también de modelos de maternajes y de crianzas que a veces es donde se generan esas tensiones. Por eso es que quería presentar como dos espacios tensionales que nos obligan a reflexionar sobre nuestras posiciones, nuestra idiosincrasia, esos nudos críticos que pueden terminar permeándose en la praxis áulica. Por un lado, por ejemplo, pensar en la infancia o en las infancias como categorías sociales presentadas en un contexto donde conviven varias conceptualizaciones de esta idea de infancia, no como una sola idea sino, homogénea, sino como diversa. Eh, en este tema, la diversidad cultural y la interculturalidad se expresa también, por otro lado, como otra de las tensiones. Sobre el tema de las diferentes concepciones de la infancia, esta idea configurada de que reproduce estas ideas de niñez, más allá de los diferentes contextos, eh, nuevamente aparecía como esta idea homogeneizante en los discursos a veces de las docentes, donde justamente el diálogo intercultural aparece como un desafío. Esa infancia como categoría social, en este caso atravesada por la movilidad, por los contextos de desprotección, ya sea en los países de origen o, bueno, por también los riesgos que muchas de las infancias atraviesan en los trayectos, o en relación a este derecho este, principal que se vulnera en algún sentido, que es el derecho a no migrar, el derecho a seguir viviendo en el país de origen de forma dignificante. Entonces, entendemos esta migración en la infancia no solo como el cambio de la ubicación geográfica, sino como el cambio de todo ese universo simbólico de la vida de la persona, sumado también a, como decía, esas experiencias en las travesías, en las trayectorias, donde también registrábamos experiencias de escolarización en varios sistemas educativos durante el trayecto, en periodos a veces cortos, o sea, en un año, 2 años, en dos o tres sistemas educativos se escolarizaban los niños. Entonces esas complejas trayectorias educativas, también con periodos de no escolarización, eh, bueno, generaba grandes esfuerzos de adaptación psicoemocional para esos niños, niñas y adolescentes, sumado también a veces a situaciones de vulneración de derechos en el país de destino o de experiencias de discriminación. Más allá de señalar que todas esas experiencias también son generadoras de mucha agencia, ¿no? Como no hay que dejar de mencionarlo. Todas estas situaciones, según lo que nos planteaban también las maestras y directoras, no son siempre tan sencillas de comprender para las comunidades educativas locales, para esas maestras y maestros o directoras que no cuentan con experiencias migratorias propias o que es una situación relativamente nueva, esto de tener niños y niñas migrantes en sus aulas y familias migrantes en sus comunidades educativas. Según lo que nos comentaban, pudimos recabar en la investigación que les comenté, que es un gran desafío incorporar nociones sobre estas dimensiones psicoemocionales, comunitarias, históricas que implica la movilidad humana, donde aparece como uno de los principales hallazgos de esa investigación la importancia de contar con formación específica en temas de migración e interculturalidad para estas comunidades educativas. En este contexto, entonces, es que junto con Clara pensamos en desarrollar estos recursos educativos abiertos que subimos a una plataforma en línea, que es una plataforma de gestión de aprendizajes y recursos educativos de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, que se llama CEIBAL. Eh, bueno, tomando como eje el potencial del arte, ¿no? Como recurso mediador que permite a las comunidades educativas abordar sus objetivos áulicos, además de problematizar aquellos imaginarios en torno a estos encuentros, al diálogo intercultural en general. Esa actividad artística que conecta nuestra noción, nuestra identidad, nuestra noción de identidad propia, cultural, que permite revisar esos imaginarios y acceder a universos simbólicos más ricos y más complejos, ¿no? Como llegando
a revisar de una forma dinámica también nuestras propias conceptualizaciones. En ese sentido, el arte permite una relación dialéctica entre lo que sabemos y lo que percibimos, lo que aprendemos, lo que vivimos, y bueno, idealmente superando esta idea de lo local como normativo, como elemento a veces disonante dentro del diálogo intercultural. Entonces, bueno, acá volviendo a Clarita, el arte, los títeres, la música se presentan entonces como con un gran potencial para visibilizar estas derivas en estos contextos pedagógicos. Así que ahí le paso la palabra a Clarita. Muchas gracias, Nati. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, yo les voy a contar exactamente acerca de los recursos educativos que generamos con Nati a partir de 3 cuentos de mi autoría. Y primero les voy a pasar un video donde podrán también entender cómo hacia diferentes ámbitos hacia donde fuimos con este proyecto. Hola, soy Clara, titiritera y escritora de la compañía Punchileros Títeres, y estaré compartiendo con ustedes tutoriales y actividades que vamos haciendo desde La Errante, mi escuela trashumante que va de pueblo en pueblo por Latinoamérica compartiendo el oficio del titiritero y una biblioteca temática de viajes, migraciones y aventuras. Esta es la historia de un niño que emigró un rato con ella, dejando puesta su huella en lugar de andar volando, porque así es que van migrando los hombres. Errar es humano, dice el dicho, y por eso le hemos puesto a nuestra escuela La Errante. Primero, porque vamos a ir errando de un lugar a otro. Y segundo, porque también vamos a ver que al equivocarnos podemos aprender y sacar lo mejor de nosotros mismos. Así que te invitamos en estos tutoriales y actividades a que vengas a errar con nosotros. Para que el rompecabezas que nunca... Bueno, ahí pudieron ver más o menos la presentación. Estos recursos educativos los hicimos a partir de 3 libros, que son los que están viendo en la pantalla: Tony Papalote, La niña que domesticó el fuego y La contorsionista durmiente. He compartido en el chat acá del Zoom el link para que si lo quieren compartir también en la página de Facebook, para que las personas puedan entrar desde su dispositivo. Son recursos que están gratuitos y online. Y acá también están los QRs que podemos también compartir luego en la presentación si gustan. Les voy a comentar un poquito de lo que se trata cada libro, y al final les voy a mostrar cómo están dispuestos estos recursos y qué estrategias usamos, ¿no? Qué puntos abordamos en cada uno, ¿no? Que son generales para los 3. Bueno, en primer lugar, Tony Papalote es una historia que habla sobre un niño migrante. Es la historia de un niño que va, a través de metáforas se cuenta, ¿no? Es un niño que va a conocer a DreamWorks, el pescador de la luna, que sale en el televisor, en las películas, ¿no? DreamWorks se pronunciaría. Y en esa trayectoria, bueno, va pasando diferentes desafíos, ¿no? El propósito de este cuento en sí es abordar la temática de la migración, específicamente también de la migración infantil, y contar las realidades, ¿no? Las realidades como para que también nosotros como sociedad de acogida, tantos estos recursos como los espectáculos van dirigidos a todo público, tanto sociedad de acogida como a personas migrantes también, ¿no? En general. Pero con mucho énfasis en eso, compartir con la sociedad de acogida recursos que les den ideas de lo que está sucediendo, y para propiciar redes de cuidado, ¿no? Entre las personas migrantes y no migrantes, ¿no? Inmigrantes y migrantes. Bueno, después, La niña que domesticó el fuego es un cuento que habla de la historicidad de las migraciones, de lo ancestral de las migraciones. Se coloca en un momento
bueno, 1 millón de años atrás, cuando se estima la domesticación del fuego, y, y entonces pone de protagonista a una niña que lo que hace por su curiosidad es ir a encontrar el fuego cuando estaba prohibido por los adultos el acercarse al fuego. En este cuento y a través de las actividades que proponemos se busca mostrar cómo habían infancias migrantes desde tiempos remotos, porque bueno, esto está situado en una sociedad errante, nómade, que iba de un lugar a otro, entonces eran migrantes, y cómo estas migraciones les aportaban también muchos aprendizajes y conocimientos, ¿no? Y la curiosidad, pero específicamente el protagonismo de las infancias migrantes, ¿no? Porque en Tony tenemos lo que es generar conciencia de lo que está sucediendo, que a veces no se conoce en muchas partes del mundo, específicamente que hay niños y niñas que migran solos. Y en este otro es el protagonismo, poder celebrar la importancia del protagonismo de estos niños y niñas que están también en nuestras aulas, ¿no? Lo que han aprendido, como dijo Nati, la agencia, es todo esto que en sus caminos conocen. Y que con Nati lo hemos visto muy bien en nuestra experiencia yendo a las escuelas, porque la participación de los niños y niñas migrantes dentro de estas historias que contábamos en las escuelas era muy interesante y muy rica, ¿no? Todos los aportes de sus viajes, de sus aventuras. Y esto también cambiaba la perspectiva de sus compañeros, compañeras que quedaban sorprendidos, ¿no? Por hablar a veces por primera vez de cosas que habían vivido sus compañeros y sus compañeras. Entonces, también era importante este cambio de narrativa, que no sea solo la victimización, sino también la celebración de sus saberes y sus aprendizajes. Clara, Y nos quedan 4 minutos y medio, por perfecto, favor. no se Gracias. preocupen. La contorsionista durmiente, que es un cuento que los invitamos a explorar todo esto en el link que les vamos a dejar en Facebook para que puedan ver más de cada cuento. La contorsionista durmiente habla más sobre la diversidad de las personas. Es una mujer muy extraña que hace todo raro y la mandan a contorsionistas anónimos a que aprenda a hacer todo de manera normal, ¿no? Como cuando nosotros pensamos que somos muy normales y queremos que todos sean como nosotros, tal cual lo que sucede en las sociedades que es pluridiversas, ¿no? Que cuando viene alguien diferente lo queremos hacer lo mismo que nosotros, y este cuento propone celebrar las diferencias. Bueno, y finalmente, como para cerrar, cuando ustedes ingresen a las migrahistorias, en ese link les van a aparecer las tres. Cuando ingresen a una les va a aparecer básicamente lo mismo que está aquí. Bueno, en la presentación que vieron recién, el cuento que va a estar si no me equivoco, en PDF, y además en un video donde se cuenta con títeres o con kamishibai o con alguna técnica entretenida. Después la canción, cada cuento tiene su canción, algunas aún no se han grabado, otras se han grabado, pero están escritas todas en décima. La décima nosotros la utilizamos y la enseñamos también la compartimos cómo se construye en cada tutoría, en cada cuestión, en cada ficha. Porque la décima también, Canto del Camino, contiene formas de escritura que tienen que ver con la memoria y tienen que ver con las migraciones. Entonces la proponemos como un recurso para esto. Todos los recursos tienen un tutorial diferente que tiene que ver con la historia, y también anexamos el glosario de la Organización Internacional de las Migraciones para resolver para que los maestros, las maestras, igual niños, puedan entender ciertos términos que no se conocen, y recursos para familias migrantes, que también nos parece súper importante que pueda estar, ¿no? En estas fichas, también lo importante y lo que hemos pensado con Nati, que venimos pensando, es que también esté disponible tanto de pueblo en pueblo, como lo voy llevando yo trabajando estos libros en Latinoamérica, como de manera online, justamente por el tema de las trayectorias educativas de muchos niños y niñas que puedan también trabajar a través de la computadora estos recursos, ¿no? Y que también se pueda compartir con diferentes docentes del mundo. Creo que me apuré un montón, capaz, todavía me queda, ¿no?
Y bueno, los tutoriales, el tutorial, tenemos un tutorial que hacen un pájaro de guante, el otro tutorial hacen un cuento en Kamishibai, y el otro hacen teatro de sombras, títeres de sombras, que también son recursos, todo esto, los que tienen que ver con los títeres, que son trashumantes. El títere también ha migrado de un lugar a otro, tiene características muy diferentes, y justamente por eso nos gusta compartir estas técnicas que se pueden llevar los niños en su maleta invisible sin que no pesa, y que es un recurso que en cualquier lugar, así como la décima, ellas pueden recurrir, ¿no? Entonces, y también los niños que no son migrantes, que puedan saber que muchos de estos recursos que yo les llamo artes trashumantes, todas esas artes que se han formado en el camino, puedan nutrirlos también, niños que en movilidad en proceso de movilidad humana y de no movilidad humana, como para valorizar la importancia de las cosas que se aprenden en el cambio. Bueno, por ahí creo que voy cerrando, y después en la mesa de preguntas con Nati les estaremos respondiendo. Gracias, muchas gracias. En tiempo perfecto. Bueno, pues ahora continuamos con la mesa. Ahora toca la ponencia Etnografía en el tránsito, tensiones y reflexiones en el trabajo de campo, que presentan Diana Tamara Martínez Ruiz, Alejandra Ceja Fernández y Francisco Hernández Galván, todos ellos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia. Les invitamos a quienes nos estén viendo a dejar sus comentarios ahí por la transmisión en vivo en Facebook, y les recuerdo que tenemos 20 minutitos para presentar. Gracias. Qué hermosa presentación. La anterior. Bueno, hola, muy buen día. Qué gusto estar con ustedes. Esta breve reflexión que compartimos bajo el título Etnografía en el tránsito, tensiones y reflexiones en el trabajo de campo es un trabajo colectivo entre la doctora Tamara Martínez, la doctora Alejandra Ceja y yo, Francisco Hernández. Y bueno, yo lo voy a presentar. Con lo dicho, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo se aproxima la migración a la migración transnacional? ¿Cuáles son sus tropos epistémico-metodológicos en la producción de conocimiento antropológico? La siguiente propuesta plantea una aproximación crítica sobre las tensiones y algunos desafíos en la producción de conocimientos sobre las poblaciones migrantes, particularmente en México y Estados Unidos, a partir de una revisión conceptual y la sistematización de experiencias etnográficas desarrolladas en un trabajo de campo que realizamos en 2024 con personas migrantes, donde problematizamos la posición de la persona que realiza investigación en contextos de movilidad, así como los dilemas éticos y políticos que emergen en la construcción del dato etnográfico. Dicho esto, esta reflexión surge en el contexto de una investigación en extenso que realizamos justamente en el año 2024 a través del proyecto CONACYT Ciencia Frontera, Actitudes Resilientes y Ejercicios de Ciudadanía Activa, que desarrollan miembros de familias transnacionales mexicanas de estatus migratorio mixto ante condiciones de gran adversidad en el contexto económico, político y social actual en Estados Unidos y México. Ahora, si dicho esto, el trabajo de campo en el anclaje migratorio registra las trayectorias y las narrativas biográficas. Sin embargo, esta figura problemática de quien investiga queda atravesada por tensiones que no siempre son resueltas en el ejercicio etnográfico. En ese sentido, ¿cómo justificar la experiencia del desarraigo y la movilidad sin reproducir las dinámicas de saqueo epistémico? O bien, ¿cómo estar presente en el trabajo empírico sin suplantar o intervenir las voces de quienes migran? Pensamos que las anteriores cuestiones no se resuelven singularmente desde la teoría, sino que requieren una ética situada, que se construye cotidianamente en el enfrentamiento del campo, específicamente en las decisiones sobre qué observar, cómo preguntar y posteriormente qué se narra o qué narrar. En esa intervención, entonces, discutimos algunos enfoques conceptuales que permiten un acercamiento situado y reflexivo, incorporando una reflexión sobre las metodologías que tratan de resistir a la o a cierta reificación de las personas migrantes en tanto objetos de estudio. En ese sentido, la práctica etnográfica en contextos transnacionales exige una mirada que necesita ser reajustada, es decir, que se detenga en las discontinuidades del campo, en los silencios, en las ausencias y también en las formas de organización y agencia que emergen en estos marcos de los emplazamientos y los desplazamientos. Tal vez
en términos de discusión, podríamos comenzar diciendo que la historia de la antropología social producida en México ha sido un campo en disputa desde su surgimiento. Las temáticas que se han abordado, las preguntas antropológicas planteadas, los acercamientos metodológicos y el objeto de estudio nunca pudieron acordarse en un mismo escenario, tal como lo hizo la antropología colonial, al menos en su momento de auge. Sin embargo, el objeto privilegiado por la antropología mexicana fue el estudio sobre las comunidades indígenas. Las personas indígenas se esbozaban como herederas en un primer momento, como aquellas comunidades de estudio antropológico. Lo anterior mucho tiene que ver con la búsqueda en México, particularmente de aquellas figuraciones que podían entrar en esa cuadratura amplia de la extrañeza, sorpresa, asombro o curiosidad, igual que a los antropólogos europeos y estadounidenses, y que de alguna manera u otra podríamos llamar a esa comunidad como nuestra otra alteridad. Aunque de forma distinta, las antropologías realizadas en México se han replanteado desde esa posición de singularidad. Por ejemplo, Esteban Crotz respondería que el investigador debe generar una necesaria experiencia de extrañeza, ya que en esa relación tan cercana donde nos involucramos, no solo físicamente, sino intelectualmente, no se nos debe olvidar que tenemos una intención de estar dentro de esa relación. Existen motivaciones fluctuantes en ese diálogo y en ese acercamiento con ese otro que derivan en la comprensión de sus prácticas, es decir, de una forma de no tratarnos de embolsarnos sus ideas, diría Crotz, ¿no? Sobre lo anterior, subrayamos la noción de comunidades más o menos estables, es decir, sociedades territorializadas y asentadas. Sin embargo, la antropología en el escenario del posmodernismo y la globalización permitió que se reflexionara sobre los acercamientos metodológicos y epistémicos en tanto posicionamiento crítico respecto a la construcción del conocimiento antropológico en la investigación. Y varios antropólogos han acordado hablar desde la lateralidad de la mirada colonialista y posicionarse desde aquellas epistemologías llamadas del sur y anticoloniales, como argumentarían de Sousa Santos, Mignolo y Vipeiros de Castro, ¿no? En ese mismo sentido, los objetos, los sujetos y los acontecimientos de la antropología se han modificado y con esas mudanzas también se han matizado los lugares etnográficos. Hacemos ese breve recuento para pensar la migración como ese otro lugar etnográfico, no en oposición a los clásicos territorios de estudio, tal como los contextos rurales, sino como una expansión crítica del campo antropológico en consonancia con las mutaciones contemporáneas del mundo social. En efecto, si la etnografía fue históricamente concebida como una herramienta metodológica para explorar la alteridad cultural, en contextos supuestamente estables y delimitados, hoy se recompone por la necesidad de repensarla desde coordenadas móviles, fragmentadas y transfronterizas propias de los sujetos migrantes y en desplazamiento. Esa transformación del mundo social es para los términos metodológicos tanto un ajuste empírico como una respuesta a una serie de crisis epistémicas dentro del propio campo antropológico. Los abordajes de la etnografía en contextos de migración se construyen sobre un desplazamiento doble, digamos, el del objeto, sujeto de estudio y del propio investigador cuyas categorías, herramientas y efectividades son descentradas en el encuentro con otra forma de habitar y narrar el mundo. Y en este punto quizá convendría acordar con De Genoveva que los estudios migratorios no pueden reducirse a la lógica de los flujos, de las redes y sobre las políticas de las fronteras, sino que deben captar la dimensión vivida y subjetiva del movimiento, lo cual requiere una etnografía que se movilice a seguir esos trayectos, que sigamos leyendo esos movimientos, registrando otro tipo de datos empíricos y, por ejemplo, siguiendo a Ines Betkovich, a archivar emocionalmente el impacto del campo. Dicho esto, nuestro empeño por capturar la pluralidad de las experiencias migratorias nos condujo desde el comienzo a un reto metodológico central: tratar de diseñar una muestra o pensar una muestra que no se centrara en la homogeneización de las experiencias. Entonces, tratar de intentar buscar interlocutores en ciudades como Chicago y Los Ángeles, lugares con perfiles socioeconómicos muy disímiles y diferentes trayectorias de migración y redes de apoyo profundamente diversas, implicó ir renunciando a la formulación de un campo amplio en los sentidos de dinámicas sociales y también de estructuras culturales. Esa aproximación nos orientó a preguntar a personas que habían estado, viajado o habitado esos territorios para tratar de encontrar personas que quisieran colaborar con nosotros. Dicho lo anterior, fue necesario configurar protocolos flexibles, capaces de integrar formas
de vida en el extranjero diferenciadas, tratar de sistematizar experiencias, por ejemplo, de jornaleros temporales, de trabajadoras domésticas, de activistas políticos o de obreros sin contratos estables, es decir, experiencias migratorias que se superponen al mismo tiempo. Y esa aproximación exigió también adaptar guiones de entrevista, tiempos y lugares para evitar la sesgada homogenización de la experiencia migrante. Al mismo tiempo, la confianza se alzó, digamos, como el epicentro ético de la investigación. Producimos un tono afectivo ligado a la confianza. No solamente consistió en un pacto de confidencialidad, sino en explorar con honestidad los límites y los alcances de nuestras mismas preguntas. Cada conversación comenzaba con una invitación a compartir historias de vida, como tantas otras, pero también con la advertencia de que los datos sean recogidos bajo estricto anonimato. Y el consentimiento no era un formulario escueto, sino un diálogo previo, digamos, como una suerte de ritual de tratar de cuidar a la persona que buscaba garantizar que se sintiera dueña de su propio testimonio, digamos. Esto cobró especial relevancia al abordar cuestiones sobre estatus migratorio, un tema que puede exponer a consecuencias reales de deportación, estigmatización, digamos, ¿no? Que mencionan incluso. Entonces, reconocer que se influye mínimamente es en buena medida un gesto retórico. Toda etnografía, parafraseando a Renato Rosaldo, está marcada por la presencia y la biografía del investigador. En este caso, compartir con las personas entrevistadas sobre los propios orígenes territoriales ayudó a tejer un puente emocional, un acontecimiento activo que nos acercaba a un límite un poco más dialógico, intentando producir conocimientos horizontales. Hay que afirmar que en el encuentro etnográfico también esas posiciones subjetivas son asimétricas y puede ser antes que una constatación empírica, un gesto retórico que pretende sostener cierta ilusión de objetividad y de distancia. Así, otra vez siguiendo con Rosaldo, toda etnografía está inevitablemente marcada por esas coordenadas objetivas. Por esas razones, la noción de posicionalidad es un concepto clave para nosotros y nosotras, ya que no somos observadores, digamos, deslocalizados, sino cuerpos situados que se mueven, sienten y rememoran y se vinculan desde aquellas historias particulares. El movimiento de la migración se encuentra allí en ese discurso que se retorna y que se retoma en la memoria. En ese sentido, el hecho de compartir con las personas entrevistadas ciertos orígenes territoriales, ser, por ejemplo, de Michoacán, como muchos de los interlocutores migrantes, no constituye una anécdota metodológica menor, sino una condición epistemológica que habilita un tipo de acercamiento basado en cierto tipo de reciprocidad, ¿no? De compartir un espacio, aunque extendido, del territorio de origen, que es por lo tanto una zona también afectiva. Ese vínculo inicial construido desde lo común, eh, una comida, una fiesta patronal, un pues, como muletilla al hablar, pero también como un recuerdo lejano, opera como un puente que desestructura el formato habitual de la entrevista formal y permite activar una conversación más fluida en el sentido que proponen las etnografías contemporáneas. Es decir, una relación donde no se basa en la extracción de datos, sino una donde se pueden coproducir sentidos. Esa transformación del encuentro es un espacio de interacción menos jerárquica que abre paso a lo que se tematiza como etnografía horizontal, donde las diferencias de poder no desaparecen, como ya mencioné hace un momento, pero se visibilizan y se tratan de negociar críticamente, ¿no? Y desde esa óptica, el conocimiento etnográfico no es simplemente un reflejo de la realidad migrante, sino una producción situada, creada en el entramado relacional entre investigador y persona migrante. Y aquí podemos pensar también con otras autoras como Doreen Massey, cuando señala que los lugares y por extensión las investigaciones son procesos en devenir, constituidos por relaciones múltiples y en constante transfronterización, digamos, ¿no? Eh, Así la etnografía, lejos de ser un registro del dato, insistimos que se convierte en un acontecimiento social en sí mismo, un acontecimiento donde se activan memorias, emociones y saberes que emergen en función de la confianza y también del poco tiempo compartido, porque también estamos conscientes que estamos bajo la cuerda del reloj de esta aceleración en el proceso de producción, ¿no? Y, digamos, también tenemos que trabajar con esos propios ritmos. Así, la posibilidad de un conocimiento horizontal entonces no reside en borrar las diferencias, sino en una etnografía desde el vínculo, reconociendo que todo saber producido en campo está atravesado por formas afectivas, políticas y culturales de ese encuentro. En ese sentido, esta proximidad familiar
se acompañó de una reflexión continua. ¿Hasta qué punto nuestras propias expectativas, prejuicios o aspiraciones influían en las preguntas que se formulaban? Los momentos previos a cada entrevista, las charlas informales sobre la comida, la familia o el clima, eran tan importantes como las preguntas formales, pues permitían reequilibrar constantemente esa relación y, digamos, pensar también de nueva cuenta la posición. La familiaridad por sí sola no garantizaba la apertura, pero creaba condiciones para que la entrevista se desplegara en forma de conversación en lugar de un interrogatorio. Dicho esto, la práctica etnográfica en contextos migratorios conlleva múltiples capas de implicación. No se trata simplemente de recolectar voces, sino de sostenerlas, simplificarlas y sobre todo responder éticamente a las condiciones en las que esas voces emergen. En ese sentido, la investigación sobre migración no puede sostenerse únicamente desde el aparato conceptual de la antropología clásica, sino que requiere de una sensibilidad epistemológica que reconozca la agencia, la resistencia y la politización de las personas migrantes, sin cristalizar las nociones de identidad. La etnografía, en ese sentido, nos obliga a abandonar la idea de sujetos y lugares estables para pensar más bien en cuerpos en movimiento que producen y son producidos por territorios múltiples. Como ya apuntaba en los 90 Stuart Hall, las identidades no se deben pensar como esencias fijas, sino como posiciones enunciativas, como procesos siempre inacabados en relación con otras latitudes. Así la migración es evidencia, digamos, de una contundente manera que las identidades son narradas y performadas en el tránsito y no ancladas de manera definitiva a un territorio o una cultura. El tránsito no configura sujetos unitarios, sino que abre paso a subjetividades en devenir, atravesadas por la experiencia de desplazarse, asentarse provisionalmente, imaginar retornos y territorios. En consecuencia, más que capturar una supuesta identidad migrante coherente, la apuesta etnográfica para nosotros consistió en problematizar los modos en que las personas se constituyen en este proceso, situados en relaciones de poder atravesados por memorias y efectos y permanentemente reconfigurados en los márgenes del Estado-Nación y del campo académico mismo. Disculpen si voy muy Francisco, nos rápido. quedan 5 minutos. Sí, Gracias. por eso voy un poquito rápido. No, disculpa. Eh, para ir cerrando, la etnografía en contextos de movilidad no puede limitarse a registrar trayectorias ni ensamblar narrativas biográficas como si fueran fragmentos objetivos de una experiencia ajena. El tránsito migratorio interpela directamente a quien observa y obliga a reconocer aquellos elementos que constituyen un vector inevitable en la construcción del conocimiento. El campo siempre se encuentra en tensión y en estos momentos de recrudecimiento con la política migratoria de Estados Unidos no son escenarios neutrales, ¿no? Para nada. Muy al contrario, es un espacio de fricciones donde se negocian presencias y recuerdos cargados de una latente emocionalidad. Y en ese sentido pensamos que la escucha se convierte en una herramienta ética y metodológica. Escuchar equivale a sostener, digamos, el peso de aquello que a veces se dice a medias, de lo que se enuncia con dolor o desconfianza, y también de lo que se calla por miedo a cierta exposición. Entonces, la crítica, la objetividad etnográfica, lo sabemos, no es reciente. La antropología social nació con ese apéndice, pero los estudios de migración adquieren un matiz particular. La voz migrante es frecuentemente traducida, simplificada o administrada dentro de los circuitos institucionales de conocimiento. La pregunta entonces no es solo cómo narrar sin apropiarse de la experiencia del otro, sino cómo resistir los dispositivos académicos que transforman la vulnerabilidad en dato o que estetizan el desarraigo en nombre de la representación. Judith Butler, digamos, ya nos ha insistido por más de una década que la precariedad es siempre relacional, así que no se trata de un estado esencial, sino una condición producida por regímenes políticos, legales y sociales que distribuyen desigualmente la posibilidad de habitar un mundo compartido. En la etnografía, entonces, reconocer esa dimensión implica inscribir la investigación en un terreno donde las propias herramientas de registro deben ser constantemente interrogadas en cuanto a su complicidad con dichos regímenes. Por último, organizamos nuestras reflexiones en 3 puntos últimos. El primero, los retos de la etnografía en contextos desterritorializados permite pensar al método históricamente anclado en la noción de campo como un espacio delimitado y circunscrito, mismo que enfrenta una tensión fundamental cuando se aproxima a la migración transnacional. La movilidad de las personas y la multiplicidad de territorios en los que transitan impugnan la idea de un terreno estable de observación
y esto obliga a replantear la propia práctica etnográfica como un ejercicio que debe seguir flujos, discontinuidades y espacios en los que el investigador nunca logra una presencia total. Más que hablar de un único campo, es necesario pensar en campos dispersos y móviles, igual que con las personas que hacemos la investigación. El segundo, la imposibilidad de partir de identidades fijas y el carácter performativo del territorio, ya que los contextos en contextos de migración las identidades no pueden ser concebidas como estables ni como atributos esenciales. Volvemos otra vez a decir con Hall que las identidades deben entenderse como posiciones siempre inacabadas, constituidas en relación con otros y atravesadas por el tiempo y el espacio. Entonces, la movilidad, el desarticular las referencias territoriales únicas, pone en evidencia cierta performatividad del territorio, es decir, su capacidad para moldear subjetividades a partir de las condiciones materiales, simbólicas y políticas en las que se inscribe, digamos, la vida migrante. Los territorios no son meros escenarios, sino que actúan performativamente sobre los cuerpos y las experiencias. Y el tercero, los retos teóricos y metodológicos entre la migración y la etnografía. Pensamos que teóricamente obliga a repensar ciertas categorías como comunidad, pertenencia o cultura, que en contextos móviles se revelan porosas y en constante transformación. Al mismo tiempo exige desarrollar marcos analíticos complejos capaces de incorporar la agencia de los sujetos, evitando la reproducción de narrativas o ciertas narrativas victimizantes, ¿no? Mientras que metodológicamente plantea la necesidad de estrategias colaborativas y éticas situadas que permitan a los migrantes no solo ser narrados, sino partir de la coproducción de conocimiento. El reto entonces no es únicamente describir trayectorias y experiencias, sino problematizar la propia producción del dato etnográfico, reconociendo las relaciones de poder que median tales investigaciones. Y con eso sí. Muchas gracias. Gracias, Francisco, muy amable. Bueno, pues ahora continuamos con la última ponencia de esta mesa, titulada Metodologías flexibles, reflexiones para el estudio de los tránsitos migratorios y los lugares en movimiento, que presenta Mario Pérez Monterrosas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y Alejandra Uribe Aguirre, una servidora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Recuerdo que tenemos 20 minutos. Los invitamos a que escriban sus dudas, sus preguntas, para que al final podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Eh, Bien, pues buenos días a todas, a todos. Gracias por la oportunidad de compartir en este evento que como ya oímos ayer, empezando con desplazamiento forzado y con tantas migraciones y tantos elementos, realmente es un fenómeno complejo, tan cambiante, tan necesario, pero tan rica esta reunión de poder ver cómo cada uno de nosotros miramos cosas tan diferentes, tan diversas, pero que conforman finalmente parte de la misma capa. Entonces, les voy a compartir eh, lo que hemos estado eh, dialogando hace ya un par de años con Ale Uribe, con Alejandra. Este, entonces, les cuento, ¿va? Eh, Bueno, yo tengo tengo esa portada, metodologías flexibles, y hemos estado discutiendo mucho eso. Ahorita que escuchábamos a Frank, padrísimo, muy padre, nos da mucho ánimo todo esto, ¿no? Porque, bueno, hablamos de metodologías flexibles y de pronto alguien nos quiere validar, alguien más superior nos va a validar, entonces ya tenemos problemas ahí porque con quién nos aliamos para decir que los débiles o los flexibles también podemos ser rígidos, también podemos ser serios, también podemos ser rigurosamente, en fin. Entonces yo ahorita ya me arrepentí de que sean metodologías flexibles, porque es tan cambiante el asunto que, bueno, nos está haciendo como movernos, pensar, en fin.
Tengo estas dos imágenes que creo que me agradan porque me parece que es como esa idea de comunidad, de esa comunidad anclada, de esa sociedad territorializada, de la migración México, Michoacán, Estados Unidos. Y luego tenemos una imagen del mismo tren en otras condiciones, más como en movimiento. Una buena foto era que fuera clara, fija, y ahora creo que la moda es, entre más borrosa la foto, es mejor. Entonces ya uno no entiende. Si había que hacer trabajo de campo por muchos años, con muchos diarios, con muchos aborígenes que cargaran tus maletas y tus equipos, pues ahora vas al Zócalo, a la Ciudad de México, y ahí hay un montón ya de todas las nacionalidades. Ya no tienes que ir, sino que ya están aquí. O lo podemos hacer antes, que era prohibido y pecado, hacerlo como a distancia, como virtual. Pues ahora, pues un Facebook Live, para quien lo sabe usar, quien sabe usar Zoom, porque ya ni eso sabemos, o sea, se ha transformado. ¿Cómo se han transformado esas formas de hacer ciencia, esas rigurosidades también? ¿Quién las autoriza? ¿Para quién sí están bien? ¿Para quién no? Y luego la otra más bien que nos interesaría acá es como si se ha transformado la realidad, siguen sirviendo las mismas preguntas, siguen siendo oportunas las mismas miradas economicistas de empleo de la economía neoclásica para explicar los flujos migratorios, o sí son importantes, pues, pero también creo que es importante mirar otros elementos, ¿no? Ayer escuchábamos a Italia, a Civil Italia, muy interesante toda la lectura marxista de la migración, pero bueno, creo que la migración es un campo complejo, diverso, cambiante, que nos da oportunidad a todas y a todos, desde muchos espacios, generar ese conocimiento para llegar, para ayudar, fortalecer procesos en esas niñas, mujeres, en esa comunidad LGBT, en los abuelos, es decir, en esa diversidad de. Entonces, yo quisiera tener como metáfora, como realidad, estas dos imágenes para dejar ver que tiene que haber diferentes miradas, lecturas, acercamientos metodológicos para esas diferentes realidades. ¿Va? Entonces comienzo. Eh, es, es una presentación que he propuesto como en tres momentos. Es un tejido ahí que un poco Alejandra, pues, lo hemos discutido muchas veces, pero luego cómo lo acomodamos, cómo lo decimos, cómo lo narramos, cómo lo escribimos, y ahí nos volvemos a complejizar, como si la realidad no fuera suficiente, como si hacer trabajo campo in situ no fuera suficiente. Realidades migratorias cambiantes, heterogéneas y complejas, es la primer parte, y esta la quiero hacer con una serie de imágenes. Quiero que ustedes vean esa realidad que fue la que nosotros vimos, digamos, cuando fuimos a campo. Y luego, ¿cómo se genera ese conocimiento? O sea, si somos investigadores doctorales o investigadores y queremos llegar a hacer entrevistas, ¿cómo se hace? Si van en el tren, si tiene que ser más rápido, si no me da tiempo de hacer rapor, bola de nieve, todo lo que los clásicos dijeron, ¿cómo lo aplicas cuando ya se te fue el tren? Metafóricamente hablando, claro. Y luego el tercer punto es hacer una etnografía encarnada o sentida. Es decir, a diferencia de todos que empiezan con toda la discusión teórica y un montón de brothers ahí acompañándote para que no, para que te validen bien, nosotros hacemos lo contrario. Vamos a las vías, caminamos, encontramos la confianza, la escucha, y luego creo que aquí lo que queremos hacer por primera vez es como una propuesta de cómo analizarlo, cómo abordarlo teóricamente, ¿va? Esa es la idea. Vamos a ver cómo sale. ¿Cómo conocer y comprender procesos sociales de quienes están en movimiento? Entonces lo que plantea es que ya no son fijos, que ya no es la comunidad ubicada, sino que es una comunidad virtual, un espacio social rural que se amplía, que se amplía a través de los cuerpos, que los migrantes no son ni porcentajes, ni cifras, ni dólares, sino que los migrantes también son cuerpos. Claro, sin saber qué es un cuerpo, ¿no? Sin leer a Le Breton y sin saber nada de eso. Es una cuestión como más empírica. Bueno, sí conocemos teorías, pero queremos ir a campo como más inocentemente, que la inocencia sea una parte de la complejidad, plantear preguntas otra vez para encontrar una respuesta diferente a las que ya son certezas. Y la otra es
que en esta parte del movimiento, cómo crear empatía de investigación etnográfica en esos contextos de violencia o inestabilidad socioespacial. Alejandra tiene un concepto que ha trabajado varios años, que es el de la espacialidad migrante, que es como queremos ver quiere ver cómo la espacialidad en el territorio está identidades a partir de personas que se mueven, así sea por instantes, por fragmentos. eh, no pueden dejar historias largas, como ya decía Frank, no puedes dejar historias de vida completas, pero vas dejando fragmentos que entre diversos actores, no actores, porque después ya no son actores, o son migrantes tampoco, o son personas, eso ha ido cambiando también. Con esos fragmentos vas construyendo, tratando de entender algo más completo y complejo. Por ejemplo, aquí se planteaba la caja de herramientas, una caja de herramientas diferente, y yo ahorita dije, ¿por qué tiene que ser una caja cuadrada y rígida cuando puede ser una mochila que puede ser más flexible otra vez? Y entonces lo que aquí apuntaba Alejandra, que es como ella, una parte que ella ha utilizado, hemos utilizado otras más, la etnografía, la autoetnografía, la observación participante, la fotografía, el voluntariado en albergues y la entrevista dialógica como herramientas para acercarse a, a las personas, los migrantes. Y no sé si aquí estamos buscando una entrevista o lo que estamos buscando es un diálogo. Entonces ahí tenemos muchos problemas porque Alejandra no me ha cumplido con los requisitos del doctorado, porque no tiene la entrevista, demonios, y entonces tiene cosas más cortas, más profundas, incluso llora. O sea, porque dice que ella es investigadora. Entonces, o sea, su cuerpo es objeto, pero también es una herramienta de investigación. Entonces ya se complicó más la mochila. Ya vamos a echarle también la corporalidad y sus emociones y su llanto y su sentir de las entrevistas sobre ese trabajo de campo. Entonces eso nos plantea como una nueva metodología de cómo acercarnos, cómo hacer un trabajo de campo, una etnografía no solo in situ, sino in vivo. Ahorita les cuento de qué va. Lo que tenemos entonces es en esta ruralidad en México, Michoacán, en este caso Veracruz, cuando se amplía ese espacio social a través de la migración, estábamos acostumbrados a estudiar la ruralidad in situ, en el lugar, en la montaña. Cuando la gente se empieza a mover y se mueven los cuerpos, bueno, primero se mueven los dólares, las remesas, la producción económica, pero también son cuerpos, también son personas que sienten y no solo los que se van, también los que se quedan. Por eso el concepto de migración aprieta y necesitamos un circuito migratorio complejo para abarcar a los que se van y a los que se quedan, a los que regresan, a los que están en tránsito. No es lo mismo Michoacán o Veracruz, Estados Unidos, que migración en tránsito de centroamericanos o de africanos por México. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esta ruralidad michoacana, plagada de elementos globales de las personas que se mueven, cómo eso va a influir como en los sentidos, dónde lo vas a investigar. Vas a entrevistar a las que están ahí, que son mujeres, pero no me interesan las mujeres. Me interesan las mujeres, preguntarles sobre los maridos o los hijos que se fueron a Estados Unidos. Y ahí ya hay un primer discriminación metodológica o una primera, los límites siempre van a dejar cosas fuera. Pero entonces voy a Michoacán y estudio la migración, la movilidad con cosas que pueden estar fijas, cambiantes, pero no quiero ver economía, quiero ver cultura, quiero ver procesos sociales, es decir, una mirada sociológica de la migración. No quiero verlo desde la economía o desde la antropología o desde otras esferas, sino posicionar una mirada sociológica. Y entonces lo que vamos a ver es cómo se componen las familias, las relaciones, las interacciones, y lo que vamos a descubrir de pronto es que, así como en este evento, que hay muchos temas, muchas geografías de las que hablamos, muchas miradas, pues la migración es una cuestión compleja. ¿De qué migración estamos hablando? Y entonces esas certezas de que todas las migraciones en todo el mundo, todos los tiempos, fueron por economía, creo que hay que superarlas. Hay que romper, hay que ir más allá de esas certezas. Canclini plantea que ya hay que cambiar, es momento de cambiar las preguntas. Y entonces lo que tenemos es, este mapa es el mapa de la frontera que está en la 72, en la entrada de México, justamente, y bueno, y el mapa tiene una frontera, digamos, que se ha llamado vertical, vertical reticular, digamos, no es una sola línea
lineal, sino compleja porque se abre hacia los lados como una telaraña. Y lo que tiene son dos elementos, tiene albergues y tiene pistolas. Tiene zonas de asalto y zonas de albergue de comida. Esa parte dicotómica que me agrada para entonces poder ver esa complejidad cuando se camina esa frontera, se platica, no sé si se entrevista, sí, también se entrevista, pero se platica, se narra, se escucha de diferentes formas a la mirada clásica de la investigación, de la etnografía. Y entonces, bueno, lo que tenemos es un contexto primero de políticas que cambian entre 2000 en 25 años, programa Frontera Sur, en 2019 la Guardia Nacional, la militación de la Frontera Sur, la externalización de la frontera de Estados Unidos en esta frontera vertical de retícula, y entonces hay una serie de militares, de retenes del Instituto Nacional de Migración, que básicamente se meten, se está en la parte sur de México, en este embudo con el istmo, que cambia, la migración y las vías son diferentes a cuando están en San Luis, en la FM4, en fin. Y lo que tenemos entonces acá es una serie de migrantes que vienen huyendo, migrando, desplazamiento forzado, por cuestiones económicas, pobreza y enfáticamente por violencia. Ayer se olvidaba a esta compañera, ¿cómo se llamaba el de El Salvador? Pues no sé si nos puede olvidar, está tan guapo que no se me olvida que se llama Bukele y además, bueno, está muy guapo. Y entonces con su cárcel ya dice que, pues ya si no hay maras, si no hay violencia, ¿qué va a pasar con la migración? Estábamos entendiendo qué pasaba con los centroamericanos, distinguirlos por país, por procesos históricos violentos de explotación de la United Fruit Company, y de pronto creo que ya no hay centroamericanos, ya no sé qué pasa. Pero ¿cómo entrevistas, cómo haces un rapport con estas personas que se mueven, que gritan, que sufren, que se cansan? No solo hay políticas y programas, sino hay cuerpos de hombres, de mujeres y niños ahí adentro que se alcanzan a mirar, que están cansados, desplazados, en movimiento. ¿Cómo los entrevistas? Si traen llagas en los pies, si tienen hambre, si dice Alejandra que los acaban de violar, que acaban de liberar, abren el tráiler y vienen liberados de un secuestro, violadas, asesinadas, no solo en México, sino también de sus países. ¿Cómo lo entrevistas? Porque el CONACYT nos está pidiendo una entrevista. Entonces, lo que planteamos aquí, lo que vemos es que hay una interacción que a lo mejor deja de lado un poco la entrevista, el pensamiento del DF científico, de cómo deben ser las cosas, de pedir permiso para todo, y más bien que cuando tú dialogas con alguien de iguales, del dolor, del pensar, del sentir, se crea empatía. 5 minutos. Alejandra, lo hemos discutido, pero ¿qué les damos? ¿Qué les esa discusión de qué les devuelves? Y todo el mundo quiere devolver algo. Escucharlos, creo que les devuelve algo a su alma. Mirarlos sin una grabadora intermedia, y hemos descubierto que la escucha, que la ética, que no sé si tenga que firmarme la foto, si nos sonreímos, y me dijo que sí. Y no me dijo porque no le pregunté, a lo mejor es un acuerdo que nace desde el sentir, es decir, cómo estar interactuando entre esos actores, personas, migrantes, seres humanos, vean cómo va cambiando la palabra, cómo eso nos va haciendo generar otro tipo de conocimiento, que después tenemos una bronca, porque cómo lo narramos, qué de lo que me dijo lo puedo escribir, en fin, y además, si me lo validan o no. Entonces, lo que tengo acá, los albergues. El albergue también para quienes hacemos trabajo de campo es un problema porque el albergue tiene reglas. Hay que limpiar arroz, hay que hacer de comer, hay que dar frijoles, pero no tienes que entrevistar o no tienes que, no solo el migrante es más fugaz, sino incluso los albergues tienen límites. Ayer que hablaban de qué, de las bodegas, los albergues también son bodegas. En el sur, INAMI, bueno, no voy a decir nombres, pero hay albergues y hay instituciones que llevan a los migrantes allá que se los guarden, son bodegas, como en el norte, solo que tienen diferentes dinámicas. Eh, Diferentes tipos de poblaciones que se están moviendo. Entonces, lo que sucede acá, lo que estamos planteando es que aquí lo que sucede es que nos sensibilizamos, y no sé si ahí se me quita un poco lo chilango o lo científico, y ante ese dolor prefiero dejar la entrevista de lado para tener una relación más empática
y a lo mejor entender cosas más profundas emocionalmente de esos migrantes. Esos son los puntos rojos: Ciudad de México, Patronas, Macuspana, Palenque, Tenosique, toda la zona que hemos recorrido en esos albergues para ver que no son iguales, cómo operan, cómo son diferentes y que tienen sus intereses también, ¿no? Han dejado de ser casas de buena onda, pues para recibir más varo, para salir en la foto, pero ya no voy a decir muchas cosas, mejor ya me callo. Pero lo que sí vemos entonces es cómo en los zapatos, en los pies, cuando dicen las mochilas van vacías, sí, las mochilas no llevan nada más que mochilas, sí, pero en las mochilas llevan algo y en sus cuerpos llevan algo. Entonces, bueno, acá está todo. O sea, si no, uno no se pone sensible ante eso, ante los conceptos que ya no es tránsito, sino ahora es refugio. ¿Qué es un refugio? Ahora están inmóviles, ahora son madres buscadoras, es género, raza, identidad. Bueno, entonces, lo que hemos hecho, bueno, lo que estamos proponiendo es que haya un proceder metodológico, donde nuestro cuerpo, nuestro pensamiento se inscribe. Esos son como los esquemas de Alejandra. Vean cómo también hacerlo entre diversas miradas tiene como diferentes formas de tejer el conocimiento, los hallazgos. Y aquí lo que se va a proponer es cuáles son como esas formas de acercarse. Si es el rapport, si es la bola de nieve, o hay otras formas de entrevistar, si mi autoetnografía cuenta lo que yo vi, pero lo que yo también viví, qué es el voluntariado, la distancia que el albergue nos pide para no hacer la entrevista como de manera clásica. ¿Cómo hacemos, cómo resolvemos en campo, no solo in situ, sino in vivo? Alexievich planteaba, la novelista, que in vivo era como acercarse al corazón. ¿Cómo hacerle? Y entonces el voluntariado es como una herramienta que por un momento da libertad, pero por otro momento impide ciertas cosas. Creo Un que no podemos minuto. tener historias tan completas, pero quizás podamos tener historias más profundas, más emotivas de la experiencia. Cómo narrar ese dolor, cómo narrar esas huellas por la espacialidad migrante. Entonces, bueno, cuenta ahí un asunto que hemos estado discutiendo, de donde Alejandra o yo, si somos personas, si somos investigadores, si somos voluntarios, una serie de roles que nos empiezan a marcar in situ cómo lo resolvemos. Y ojalá pues ahí llega algún Bauman, algún cuate ahí. Bueno, nuestra propuesta, me quedan 13 segundos, nuestra propuesta es que todo eso que hicimos como de manera empírica, pues ya encontramos que una etnografía encarnada y sentida desde la sociología, con Pierre Bourdieu, que va a aludir siempre al cuerpo, por supuesto que Luis Wacan, Olga Sabido, que van a plantear el giro sensorial, creo que desde la sociología de las emociones, un poco con Arisa, pero también con Simmel. Creo que Wacan lo que va a proponer es cómo el cuerpo es parte del objeto, pero también es parte de la herramienta. Creo que es padre, siempre estamos diciendo esa objetividad para mirar al otro, pero también es desde donde lo miramos cuando hacemos trabajo de campo en condiciones de violencia, en condiciones tan rápidas y tan efímeras. Entonces, lo que estamos planteando es, en todo este paisaje humano que hemos visto en las vías, en las carreteras, en los trailers, en el secuestro, en la violación, no queremos ver migrantes, no queremos ver porcentajes, queremos ver cuerpos, queremos ver experiencias subjetivas que nos permitan ver cómo los cuerpos son racializados, discriminados, diferenciados por color, por género. Queremos ver qué se siente, cómo es sentida, cómo es vivida, experimentada la migración, con los migrantes cuando llegan a los albergues, cómo huelen, cómo se les puede mirar el hambre, cómo entramos a una etnografía sensorial de los sentidos, desde nosotros, pero también desde ellos. La relación con el café, con la comida, con los espacios. Entonces, creo que empezamos con Alexievich en el in vivo de lo emocional, pero creo que hemos acabado un poco con Wacan y con Olga Sabido. Esperemos que eso nos permita fortalecer la propuesta teórica de esta mirada objetiva, citadina, que se sensibiliza. Y Bourdieu habla mucho de eso, de que él cuando hace fotos y hace trabajo de campo es muy sensible. Le da pena decirlo porque dice que se van a reír de él por ser tan emocional, pero es que es parte de nosotros y eso es lo que produce
en nosotras, las y los migrantes, en tránsito, en espera, en frustración, en fiesta, en alegría. Gracias. Gracias. Bueno, pues estas serían las mesas. No sé si por ahora hay algún tipo de pregunta en Facebook. Me parece también que es interesante cómo, en particular en esta mesa, todas las ponencias son colaborativas. Creo que eso habla de la inquietud de muchos, pero también de que es necesario construir en conjunto, ¿no? En comunidad. Creo que para mí algo que es también muy lindo de ver es también como esta inquietud por ver cómo nos vamos a acercar a la población migrante, pero a esa diversidad de población. El tema con los niños es, creo que de los retos más importantes que tenemos como investigadores, ¿no? Cómo nos acercamos a ellos que también sienten que también muchas veces creo que se da por hecho que los niños no viven el proceso igual que los adultos, pero también cuestionar cómo lo hacen, qué sienten, cómo lo viven y también cómo podemos incorporarlos a los procesos, porque muchas veces pues se atienden como esas necesidades principales, pero se deja de lado mucho lo que está pasando con quienes lo están viviendo y en este caso creo que con la experiencia con los niños en el albergue a veces recibimos muchos niños, pues nos está costando también trabajo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Qué necesidades tienen también ellos? No solo es comida, descanso y seguridad, ¿cómo están viviendo ellos los procesos? Creo que colocar en la mesa esos temas es muy interesante, es muy rico y es muy necesario y que bueno, que se siga construyendo desde lo colaborativo, desde lo participativo y pues bueno, no sé si por ahí hay preguntas. Sí, tenemos en redes sociales. Igual recordarles, tenemos tiempo ahorita, pueden hacer comentarios. Tenemos Gabriel Vázquez, él señala, dice, es importante el trabajo que se hace con y para las infancias, felicidades. Y atención, diversidad. Dice, importante visibilizar los retos de las metodologías clásicas de la investigación en contextos de movilidad y otros procesos sociales. Me identifico y pone como promotora cultural comunitaria con el proceso que cuestiona Mario. Y había puesto otro, pero ya lo borró. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita en redes sociales. Creo que también de manera interna pueden participar. Yo quisiera señalar algo para Clara, comentarle en este trabajo que tienen, este trabajo artístico, muy importante que han desarrollado. Y bueno, ya había visto tu trabajo desde hace este rato que me parece muy interesante. ¿Cómo nos compartes dónde está todo el trabajo, todo esta metodología, pero cómo ustedes, no sé si han pensado en publicar como una cuestión donde nos pueda dar a quienes estamos trabajando con infancias algunos nortes respecto a cómo poder aterrizar este tipo de trabajo también con infancias. Y bueno, comento, acaba de caer una pregunta de Jacqueline Ramírez, dice, para Mario, ¿consideras reivindicativo el trabajo de campo in situ en vivo, tanto para los actores, así como para los y las investigadores, y qué tan complejo es ponerlos en práctica a comparación de otras metodologías? Eso es lo que tenemos ahorita. Eh, no sé si comento algo. Me gustaría darle lugar a Nati para que responda a esa pregunta que nos haces, Ariel, porque, bueno, justamente con Nati hace 2 años que trabajamos juntas y empezamos con el tema práctico y ahora justamente estamos con esta idea de documentar, de poner por escrito. Y bueno, yo soy más del teatro, de hacer las cosas, de ponerle en carne y Nati tiene ya todo su sistematización para organizarse y escribir. Entonces, mejor que responda Nati. Bueno, gracias. Gracias por el comentario, Ariel, la pregunta. A mí me surge, bueno, además de que es como nuestro objetivo a futuro, con Clara, darle forma
de dato compartible, pero sin perder de vista lo situado, ¿no? Como la realidad de las personas con las que trabajamos en los diferentes contextos, sin perder de vista que es imposible generalizar, ¿no? Que una estrategia que funciona en un territorio no tiene por qué funcionar en otro, y las necesidades van cambiando. Una de las cosas que sí lo teníamos como eje, que surge también de la investigación, fue como el identificar la protección de trayectorias educativas, porque aparecía como esta idea de que el derecho a la educación quedaba en el país de origen y que en los países de tránsito muchas veces se postergaba, y después había que reconstruir la garantía de ese derecho en el país de destino. Entonces, creo que ahí hay como una clave todavía para investigar, para saber mucho en términos más psicológicos cómo analizar esa sobreadaptación a veces de las infancias cuando llegan, que aparece como una necesidad muy adulta de tener que adaptarse rápidamente a lo que demanda, ¿no? La cotidianidad, anotarse a la escuela inmediatamente y demás, pero hay todo un trasfondo que también va a ir generando como, digamos, una mirada crítica y analítica de qué es lo que va pasando en esas historias de vida, en esas identidades a lo largo del tiempo después de llegar. ¿Me explico? Pero creo que ahí el arte y las cosas que hace Clara nos va a dar muchos insumos como para empezar a construir este dato y ahí aprendiendo también de los ponentes de hoy. Muchas gracias por ahí. Gracias. También Alejandra Ceja mandó una pregunta, ¿cómo sistematizan las experiencias de su trabajo con las infancias? Creo que aprovechando que están respondiendo ahorita ustedes. Bueno, todavía no las estamos sistematizando del todo porque la investigación que les mencioné, por las características de la metodología que venía de la organización en la que yo trabajaba, no se permitía investigar directamente con infancias, con menores de edad. Entonces lo tuvimos que hacer más que nada con metodologías artísticas, que ahí sí se nos permitió como trabajar, por ejemplo, con el dibujo y con la mediación del dibujo, y por ahí pudimos tomar algunos elementos, por ejemplo, puntualmente un día trabajamos con el dibujo del primer día de escuela, y surgieron cosas increíbles, donde después en su narración oral lo pudimos ir colectando como para, bueno, un poco darle dimensión a esa experiencia y que después eso convertirlo en un dato. Pero ahora estamos como trabajando en eso con Clara. Y comentar que en, en un tema de algo que haya quedado escrito, yo tengo algunas investigaciones al estilo titiritera por escrito en mi sitio web, lo pueden encontrar, pero en relación específicamente al trabajo, a la vinculación de títeres, el títere como un compañero de procesos migratorios, procesos de movilidad humana. Ahí lo que yo he puesto en mi experiencia que he venido realizando con títeres con relación, desde el 2011 con niños y niñas trabajadores, migrantes y niños y niñas en proceso de movilidad humana en Centroamérica y en México, en el sur de México, que fue donde viví mucho tiempo y donde empecé con este tema. Eso lo pueden, bueno, puedo buscar y compartirlo ahora en el chat también para que tengan el link de esas, pero con Nati queremos hacer algo ya más relacionado también a lo que últimamente venimos haciendo juntas, ¿no? Gracias, Mario. No sé si quieres contestar ahí la pregunta, y también tendremos espacio por si alguien quiere agregar algo más, cerrar con algo más su idea. Hay un poco todavía de tiempo. Bueno, pues quizás decir que, pues que en la ciudad hacemos los guiones, hemos leído pues, muchos autores y que sí conocemos muchas cosas y que a veces llevar como las preguntas a esa realidad, pues sí es padre, se podrán resolver muy bien, sería como un éxito, pero me parece que quedarían como muchas cosas fuera. No sé dónde quedaría la imaginación, la creatividad sociológica, el asombro, incluso la emoción, que como investigador te despierte eso, esa sensibilidad hacia no hacia la pregunta desde la ciudad o desde la teoría,
sino también darle esa libertad como a esas miradas, ¿no? A cuando estás en el albergue y llegan cansados, hambrientos, sucias, asaltadas, golpeadas. ¿Cómo cambiar la pregunta? ¿Cómo renunciar a la oportunidad científica de aplicar la pregunta? Ahí creo que es muy padre también. Quitar el concepto, quitas esas cosas y estás frente a una persona. Y creo que entrevistar a una persona te va a dar un tema más profundo, algo que nadie, que pocos han visto, porque todos ven desde un ángulo, desde una perspectiva. Escuchar, cuando tú dices, pero no les das nada a cambio, no les devuelves nada, y de pronto descubres que así como yo a Alejandra, cuando llegan de campo y le escucho después de un mes de cómo vive en el albergue, ¿verdad? Y la escuchas y hay una parte emocional antes que la teórica. Y claro, al final me enojo porque digo, ¿dónde están las entrevistas que el doctorado te pide? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sientes? Y después es cómo escribir ese sentir. Y luego ahora que acabamos de leer a Louis Wacan, pues, o a Cefaly en Francia con la etnografía encarnada. Creo que eso nos va a permitir generar una metodología más ordenada, quizás eso que hicimos en un desorden de preguntar a la gente y irnos con la gente y escuchar en el trabajo, en el café, en la comida, más que en una entrevista formal, lo vamos a poder sistematizar con estas propuestas teóricas de investigación. Creo que escuchar a la gente, ese dolor, ese huir, creo que cuando no te dices, no soy refugiado, vengo huyendo de la muerte porque lo mataron, porque la violaron, porque a mí, creo que eso es hacer una sociología de la experiencia, creo que es capturar eso que no saldría quizás si lleváramos otras preguntas. Yo creo que eso da alivio a ella, creo que eso me da alivio a mí. Primero como Mario, ya luego veré cómo lo escribo como científico, porque si no es ni, pues no me va a aceptar, cabrón. Entonces tengo que, y alguien me tiene que validar también, ¿no? Y cuando me validan y dicen, sí pasaste después de medio año de rectificar el artículo, sí pasaste, pues qué chingón que sí pasó ese testimonio, esa voz de cómo se vive la migración. No solo desde el dolor, sino cómo a pesar del dolor, la violación, la muerte, siguen en la ruta hacia, pues ya no hacia el norte, pues ya cambió, ¿va? Pero cómo siguen en la ruta, en la esperanza, en la fe. Entonces creo que hay que apostarle también de pronto dentro de nuestra institución o nuestra exigencia académica, apostarle a esa parte del corazoncito que el capital quiere negar y que finalmente llevamos dentro, ¿no? Y que nos lleve a a otro tipo de escritos, de investigación. Eso diría, gracias. Gracias. A mí me surgía la duda de con quiénes trabajan los compañeros de Michoacán, porque me parece que hacen como, bueno, que hacen trabajo de campo en México y en Estados Unidos, pero no sé si nos podían como contar de su experiencia o más bien aclarar un poco esa parte, porque también creo que esa cercanía que ustedes tienen con pues con los lugares de origen, creo que también eso es interesante porque sin duda no es lo mismo un investigador que es del lugar que un investigador externo, ¿no? Como esa parte me gustaría ver si pueden ahondar. Tal vez solamente para aclarar, trabajamos con familias migrantes en Estados Unidos. Entonces, bueno, era complicado también como tratar de hacer toda esta genealogía familiar. En menor medida trabajamos con, bueno, más bien no, pero tratamos de incluir justamente infancias, pero ya era demasiado, así que trabajamos solamente con padres y madres de familia. Y bueno, ya aprovechando que tengo el micrófono, bueno, quería hacer una pregunta sobre, bueno, sobre su trabajo, el de Ale y de Mario, sobre lo que han pensado, cuáles son las reflexiones a las que han llegado sobre esto que mencionaban de de la autoetnografía, ¿no? Incorporarla como también como estrategia, como método. Me da mucha curiosidad.
Ok, bueno, me voy a permitir contestar esa respuesta porque tiene que ver un poco con el cuestionamiento, la reflexión de quiénes somos como investigadores y qué papel tenemos. En mi caso, hacemos investigación en Veracruz en el albergue de las patronas. Y eso ha hecho que la relación obviamente no comenzó, digamos, hace 4 años cuando yo inicio el doctorado, sino comenzó hace 8 años. Entonces mi papel en el albergue ha ido cambiando, la relación de confianza con ella se ha ido haciendo más fuerte y eso también me ha llevado pues a cuestionar, pensar cuál es mi papel, porque de entrada, pues ellas me consideran parte del equipo, pero también me consideran su amiga, también me consideran, eh, pues de alguna forma una persona de confianza de ellas. Y eso ha permitido que yo conozca ciertos procesos que quizá yendo como investigadora, yendo pues mucho menos tiempo del que muchas veces paso allá, pues me da acceso como a otras cosas, pero como también lo hemos mencionado, pues también limita, ¿no? Está esa parte no solo de la ética del investigador, sino esa parte personal en donde pues hay temas y hay situaciones que son más bien parte de nuestra vida diaria y de nuestra relación de confianza y de amistad. Entonces había que cuestionar justo ese papel en la investigación, qué podía yo hacer, qué no podía hacer, y también esta parte pues autoetnográfica del cuerpo, ¿no? De lo corporal, de cómo mi cuerpo es la herramienta que me permite acercarme a los procesos, pero cómo también a veces pues es muy difícil lograr estos pues distanciamientos muy clásicos, ¿no? Quizá muy positivistas, de mantener alejado, porque no solo tiene que ver con que yo esté ahí y que yo viva el proceso, no sé si propiamente como los migrantes, pero sí, pues de forma similar, sino también cuáles son mis intereses que están atravesados por lo personal, ¿no? Que muchas veces hemos dejado pues de lado esta parte de las preguntas y de la investigación para sumarnos, ayudar, no sé, en las caravanas, cuando las madres buscadoras visitan el albergue y que no necesariamente todo el tiempo se está haciendo propiamente investigación, pero que sin duda, pues mis lentes sociológicos, mis lentes de investigadora están ahí, ¿no? Quizá yo en ese momento no tengo como una grabadora, no tengo una libreta cerca, pero continuamente estoy pensando, esto puede servir, esto no puede servir, pero principalmente pensar en la autoetnografía para tener pues esa posibilidad metodológica, si es que se puede, que yo todavía pues lo cuestiono y lo pienso mucho, de este distanciamiento y que creo que en realidad el distanciamiento tendría que estar a la hora de la escritura, ¿no? Yo voy, yo siento con mi corazón, con mi cuerpo, pero a la hora de escribirlo habrá que hacer ahora sí un filtro sociológico, un filtro analítico, y bueno, decimos sociológico porque nosotros somos sociólogos, un filtro sociológico en donde ya haya ahora sí este distanciamiento, pero creo que es como hasta ese momento de la investigación y que también lo hemos pensado y también lo hemos cuestionado. ¿Cómo, cómo escribimos todos estos procesos que viven las personas y que son procesos de mucha violencia, procesos dolorosos, procesos atravesados por muchas emociones? ¿Cómo hacemos que todos esos sentires, que todas esas vivencias de entrada no se pierdan, que el dolor no quede invisibilizado por un concepto, que pues un poco, en muchos casos el drama, ¿no? Que parecía que es que es muy dramático, pues es que así es muy dramático. ¿Cómo hacemos que eso no se pierda, pero también cómo encontramos ese equilibrio entre estos momentos de mucho dolor, de mucho drama, de mucha violencia que viven los migrantes y las migrantes? Y lo que pasa cuando llegan a estos espacios, lo que pasa cuando tienen un momento para reír, encontrar esos equilibrios y también cómo no, que no sea algo anecdótico o que no sea algo que adorne las investigaciones, sino en el caso, pues para mi caso, para la tesis, su experiencia es parte importante de la construcción del conocimiento. Si yo no conozco cómo ellos se sienten, yo no puedo construir a partir de eso. Entonces creo que ha sido pues un proceso largo de muchos años, de muchos cuestionamientos, de mucho repensar nuestro papel. También por eso tendría que, diría yo, tendría que apuntar un poco hacia lo autoetnográfico, de repensar quiénes somos como investigadores, cuál es nuestro papel
y pues como de ir armando, sí, mucho desde la experiencia en campo, ir armando la parte pues teórico, metodológico, sí, también con muchos retos sobre pues esta parte de cómo se presentan los resultados, un poco también de tratar de, pues no sé si la palabra correcta es alinearnos a lo que nos exige la academia, pero sí que haya un rigor metodológico, sí que haya un rigor científico, pero sin primero deshumanizar a las personas y también un poco sin renunciar a esa parte sensible, a esa parte subjetiva que tienen o que deberían tener todas las investigaciones. Entonces yo creo que yo diría eso, no sé si por ahí hay más preguntas en Facebook o si alguien quiere anotar algo más. Redes sociales, no tenemos nada. Entonces, Yo quería hacer un comentario que me ha despertado las charlas entre ustedes, que es súper interesante, que también dentro de nuestra labor, por ejemplo, me ha sucedido que comenzamos también a realizar estas propuestas de nuestras actividades, porque justamente hablábamos a veces con personas migrantes donde por sus angustias, por sus vivencias, salían un montón de situaciones que no podíamos sostener desde el ámbito de una titiritera, por ejemplo, ¿no? Desde acciones recreativas. Entonces, bueno, nos fuimos formando y entre otras cosas también hemos visto que los mismos recursos que sirven para acercarnos a las infancias también nos sirven mucho para las personas adultas. Hemos hecho taller de cuentacuentos con adultos migrantes y es muy interesante porque a través de un cuento que creamos con las tarjetas de la Lotería Mexicana, es un recurso que si quieren pueden usar, se les reparte entre una tarjeta diferente a cada, tres tarjetas a cada persona, y con eso principio, nudo y desenlace, ¿no? No sé, te puede tocar la sandía como la sirena y cosas totalmente random, pero nosotros hicimos eso durante un tiempo en albergues migratorios, y es alucinante como a través de ese cuento también narran su propia historia, metida a través de que el gallo, que no sé qué, pero es precioso porque entonces de esta manera y a través del juego, de algo recreativo, surgen narraciones, narrativas de las personas adultas donde vamos descubriendo sin revictimizar y sin rascar la herida demasiado, porque obviamente a veces no, o sea, no tenemos la forma de sostener, no tenemos el, entonces, de la manera lúdica y a través de la literatura, también literatura para las infancias, literatura ilustrada, se puede llegar a hacer como un análisis de qué está viviendo esta persona o de su propia narrativa, ¿no? Eso quería comentar. Bueno, pues muchas gracias, no queda más que agradecer. Ha sido un placer compartir la mesa, este ratito, seguir reflexionando y pues bueno, los invitamos a que continúen con las siguientes mesas. Muchas gracias.